Previamente llamado Tilsiter danés, porque se parecía mucho a la versión alemana, hay un queso de Dinamarca que fue inventado en el siglo XIX por una granjera llamada Hanne Nielsen. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro de mis videos, y si son nuevos aquí, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos, y así podrán disfrutar muchísimo más de este bello arte. También los invito a apoyarnos en Patreon o a registrarse en el programa de membresías del canal, y con su aporte nos ayudan a generar más y mejor contenido para todos los que quieren aprender a hacer quesos artesanales en casa, incluyendo a ustedes. Hoy les quiero enseñar a hacer queso Havarti. El Havarti es un queso madurado que tiene un sabor suave, muy similar a un queso llamado Monterrey Jack. Es ligeramente ácido, su sabor es mantecoso, parecido así como al queso cremoso argentino, ¿no? Y también puede ser un poquito dulce. El queso Havarti se utiliza frecuentemente para rellenar sándwiches, también se usa en ensalada, y como se derrite, hay quienes lo usan para hacer fondue. En el video de hoy les quiero dar el paso a paso para que hagan en sus casas queso estilo Havarti, así que disfrútenlo. Hoy quiero explicarles la receta para hacer queso Havarti. Ahora bien, el Havarti es un queso que es de Dinamarca y fue inventado alrededor del año 1850 por un agricultor dinamarqués de Dinamarca llamado Hanne Nielsen. Y ese señor Hanne Nielsen quería un queso suave, que fuera muy suave, y el Havarti es uno de esos quesos que tiene un paladar bien suave y encantador. El Havarti es un queso cremoso, es un queso muy rico, y hoy quiero explicarles el paso a paso para que lo hagan en su casa. Los ingredientes que necesitamos para hacer el queso Havarti serían, por ejemplo, 10 litros de leche entera, 1/8 de cucharadita de cultivo mesofílico de tipo aromático. En mi sitio web les voy a dejar el link para que adquieran la mezcla que ya viene preparada para hacer este queso. También van a necesitar 2,5 mililitros o media cucharadita o teaspoon de cloruro de calcio, 2,5 mililitros de cuajo líquido, 50 gramos de sal, y van a necesitar también cera para queso. Entonces, paso número 1, vamos a llevar nuestra leche a 32 grados centígrados o 90 Fahrenheit. Ya que cuando la leche está caliente, agregamos el iniciador mesofílico. Ahora bien, cuando coloquen el cultivo, es importante que lo espolvoreen a la leche tibia para que se hidrate. Colóquenlo y esperen 5 minutos para que se hidrate. Si lo colocan y de una vez revuelven, se va a formar lo que llaman caking, que el cultivo se va a ir apermazando en la olla, entonces no se va a disolver bien y no va a actuar bien. Entonces, esperen 5 minutos para que se hidrate. Y ya hidratado, revuelvan suavemente, no agitando fuertemente, revuelvan suavemente para que el cultivo se disuelva en la leche. Bien, la mezcla de cultivo, que es diseñada por mí, es la que le va a producir los agujeros al queso y se debe a la producción de CO2. Ese queso tiene huequitos, es por el CO2, no es por hidrógeno. Recuerden que esa leche tiene que ser pasteurizada. ¿Okay? Ahora, ya disuelto el cultivo, dejen reposar la leche por 30 minutos y luego añadan el cloruro de calcio. El cloruro hay que diluirlo en 1/4 de taza de agua sin cloro y revolver por 1 minuto. ¿Okay? Ya añadido el cultivo y el cloruro de calcio, es momento de cuajar la leche. Y para eso hay que agregar el cuajo, o lo que yo lo llamo renner, porque aquí le decimos renner. Y también hay que diluirlo en 1/4 de taza de agua sin cloro. Colocan el renner, ¿okay? Revuelvan, pero no revuelvan por más de 1 minuto, ya que de lo contrario, si siguen revolviendo, la leche se va a comenzar a cuajar y pueden perder rendimiento porque se les van a formar mucho finos, porque siguen revolviendo y la leche está cuajada y la rompen, entonces va a empezar a liberar suero, entonces ahí van a perder rendimiento. Traten de revolver por máximo 1 minuto. Ya mezclado el renner en la leche, esta se debe cuajar
digamos a los 45 minutos. Sin embargo, para saber si la leche ya cuajó bien, tienen que verificar que la cuajada nos dé lo que llamamos el corte limpio. Si desean saber cómo se verifica el corte en la cuajada, les voy a dejar un link en el video para que aprendan a verificar el corte. ¿Qué les está pareciendo el video? Si hasta ahora les ha gustado, los invito a compartirlo y si quieren enviarme algún mensaje, háganmelo saber en los comentarios. Les cuento que yo siempre leo y contesto todos los comentarios que me envían mis seguidores, sean estos buenos o malos. Así que si me escriben, tengan la seguridad de que les voy a contestar. Bueno, sigan disfrutando del video y nos vemos pronto. Entonces, el siguiente paso es ahora, después que ya verificaron que la cuajada del corte, el siguiente paso es cortar la cuajada. Y la vamos a cortar en cubos de media pulgada, o digamos, es decir, 1,25 centímetros aproximadamente. Para cortar, pueden hacerlo con la lira o con el cuchillo. Tampoco tienen que ser tan exactos, ¿no? Cortar más o menos una pulgada es el ancho de una falange, más o menos, ¿ok? Si no tienen para medir, más o menos lo miden, hacen 2 centímetros. Después que ustedes cortan la cuajada, déjenla que en reposo por 5 minutos para que empiece a liberar suero. Y luego, pasados los 5 minutos, hay que revolver suavemente para que la cuajada empiece a revolver, a botar suero. Revuelvan al principio suavemente y después un poco más fuerte. ¿Okay? En esta fase hay que revolver cada 10 minutos por los próximos 20 minutos. La idea es lograr que la cuajada bote suero y se vaya compactando cada vez más por el calor. ¿Okay? Mientras la cuajada va botando suero, prepárense unos 5 litros de agua caliente a 70 grados. Y cuando ya pasen los 20 minutos de estar revolviendo, desueren, hay que desuerar todo, ¿no? Y van a desuerar a nivel de cuajada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sustituir todo ese suero que botamos, vamos a sustituirlo con agua caliente. Para colocar el agua caliente tienen que estar revolviendo la cuajada, porque si no, y colocarla poco a poco, porque si no, el agua caliente puede derretir el queso y pueden tener problemas. Entonces, y se pueden formar como lumps, bolas grandes. Entonces hay que tratar de que cuando se coloque el agua, que la cuajada quede lo más suelta posible. Lo que estamos haciendo es lavar la cuajada. Ya lavada la cuajada, sigan revolviendo por 5 minutos hasta que llegue más o menos a grano de maíz, porque el calor de los 70 grados va a ir compactando la cuajada aún más. ¿Okay? Cuando ya lleguen a grano de maíz, ya pueden desuerar. Es importante en este paso que cuando añadan el agua caliente, como les dije, la añadan poco a poco para que no la fundan y no se formen las pelotas. Desueren otra vez a nivel de cuajada. Y aquí les voy a dar un tip. Cuando añadan el agua caliente, la temperatura tiene ya la cuajada y el agua caliente debe ser aproximadamente entre 37 y 39 grados centígrados. Si se pasan de 40 grados, van a matar el cultivo. Así que tengan cuidado. ¿Okay? Si ven que se están pasando de la temperatura, añaden agua fría. Y si no está lo suficientemente caliente el agua, coloquen un poquito de agua caliente o pongan la olla en la estufa o un baño de María para que la cuajada vaya alcanzando la temperatura. Pero tiene que estar, como les digo, entre 37 y 39 grados. Ya desuerado todo, agreguen la sal y revuelvan bien para que la sal se absorba. Como la cuajada está caliente, la sal se absorbe rápido. Y ya desuerado todo, vistan un molde con una gasa para quesos, por supuesto, previamente esterilizado, y llenen el molde con la cuajada hasta el tope. Con el suero sobrante, si lo desean, pueden hacer ricota. Y así aprovechan parte de la grasa que se va a perder durante el corte, porque siempre se pierde grasa. Si desean saber cómo hacer ricota, pueden ver mi video de ricota en el canal, que también está el video. Ya lleno el molde con la cuajada, prensen todo y pónganle al molde, por supuesto, unos 5 kilogramos de peso por 20 minutos. Ya pasados los 20 minutos, saquen el queso de la prensa, desmolden el queso, le dan la vuelta al queso y vuélvanlo a prensar con 13 kilogramos por 8 horas. Pasadas las 8 horas, saquen el queso de la prensa y métanlo a madurar en una caja de maduración, pero que tenga una rejillita abajo para ayudar a que el queso siga drenando suero. Deben madurar el queso 12 grados Celsius
y 90% de humedad relativa por unas 4 semanas, pero deben darle la vuelta diariamente y botar, por supuesto, el exceso de suero. Al principio el queso va a botar mucho suero, pero después va a botar cada vez menos. Para garantizar la humedad del 90%, pueden hacer 2 cosas. La primera, comprarse un higrómetro, yo tengo en mi tienda. Lo otro es tomar un plato de agua y meterlo dentro de la cámara de maduración y tapar todo. Entonces el agua se va a ir evaporando y va a garantizar allí un 90%, pero no se puede medir, es más o menos estipulado. Entonces, como les digo, maduren el queso a 12 grados, al 90% de humedad, por unas 4 semanas y le dan la vuelta. Si el queso desarrolla hongos, que es lo más probable, lo pueden lavar con una solución de salmuera al 20%, un trapito. Después de las 4 semanas, el queso se debe haber puesto más cremoso, debe estar seco al tacto, ¿no? Entonces debe estar más cremoso y en ese momento es cuando lo van a encerar. ¿Cómo se encera el queso? Bueno, para encerarlo tiene que estar seco al tacto porque si no la cera no pega. Calientan la cera, lo meten, y se seca instantáneamente. Lo meten en la cera, después le dan la vuelta y lo vuelven a meter. Muy fácil. ¿Okay? Sin embargo, si no quieren encerar, pueden empacar el queso al vacío. A mí me gusta más encerar porque de esa forma el queso desarrolla mejor los huecos, porque con la cera el queso puede respirar, con el empacado al vacío el queso no respira, o respira muy poco. Entonces ya encerado el queso, pueden dejarlo madurando un mes más a 11 grados y pasado ese tiempo ya pueden consumirlo. Ya se van a comer un quesito Havarti muy sabroso, con huequito. ¿Les gustó el video? Bueno, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirnos en Instagram con mi cuenta @Dr. Quesero. También pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Dr. Quesero, en nuestra página de Facebook llamada The Cheese Hackers Club, para que así aprendan técnicas de manufactura y venta de quesos artesanales, y también en nuestro podcast Cheese O'Clock de Spotify. Si me siguen, les aseguro que van a aprender muchísimo más sobre el arte y ciencia de hacer quesos artesanales y podrán desarrollar mucho más su potencial pasando del lugar donde están actualmente al lugar donde quieren estar. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta el próximo video.